¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien tanto tú como tu mascota. ¿Cómo llegan las garrapatas a tu perro, tu gato o cualquier otra mascota que tengas? Bueno, este es el tema de hoy y me han hecho esta pregunta de forma constante en estos últimos días. Vamos a hablar de ello. Algunos conceptos erróneos y bastante comunes son que las garrapatas saltan, vuelan o caen de los árboles. De hecho, todos estos son falsos mitos. Las garrapatas tienen cuerpos en forma de pera y 4 pares de patas. El diseño de su cuerpo combinado con sus necesidades de alimentación para cada parte de su ciclo de vida determina cómo llegan a su anfitrión para alimentarse. Sin embargo, ninguno de estos modos de movilidad incluye el salto, y como tampoco tienen alas, no pueden volar. A continuación te voy a decir cómo se desplazan las garrapatas y cómo encuentran y se adhieren a tus mascotas. El verdadero modo de viajar de una garrapata es la siguiente. Las garrapatas son únicas en el sentido de que son criaturas oportunistas. Esperan a que su anfitrión se acerque a ellas. Este es un proceso conocido como búsqueda. La garrapata muy paciente usa sus pares de patas traseras para agarrarse a una hoja o brizna de hierba, mientras agarra al siguiente animal huésped que pasa junto a ella. ¿Cómo detectan las garrapatas a sus huéspedes cercanos? El periodo de búsqueda no es completamente pasivo y aleatorio, eso sí. Las garrapatas han perfeccionado este modo de supervivencia utilizando sus sentidos para detectar el movimiento y el dióxido de carbono exhalado por los animales. Esto les da una mejor oportunidad de conectarse a un animal huésped para que puedan alimentarse y sobrevivir. Muchas especies de garrapatas necesitan alimentarse de harina de sangre en los periodos entre cada etapa de la vida para poder crecer. ¿Cómo las garrapatas eligen un anfitrión? Ciertas variedades de garrapatas tienen huéspedes preferidos. Por ejemplo, la garrapata del venado, también conocida como garrapata de patas negras, prefiere alimentarse del venado, pues no. Pero si un perro se presenta como un anfitrión conveniente, la garrapata puede alimentarse del perro también. La garrapata del perro, en cambio, prefiere al perro como huésped, pero puede alimentarse de un humano si es necesario. Estos ejemplos simplifican el proceso de selección de huéspedes, que puede ser bastante complejo e incluso puede diferir con cada tipo de garrapata, suave o dura, y cada etapa de su ciclo de vida. Pero en general, a pesar de que pueden tener huéspedes preferidos, las garrapatas son criaturas oportunistas. Obtendrán su harina de sangre siempre que puedan. Se trata de qué animal pasa junto a ellos para poder agarrarse y alimentarse. ¿Cómo se adhieren las garrapatas? En muchas especies de garrapatas, las larvas buscan al nivel del suelo, mientras que los adultos trepan más alto con la esperanza de agarrar a un animal más grande cuando pasan. Algunas garrapatas se adhieren rápidamente, mientras que otras se arrastran sobre el huésped en busca de una piel más delgada a la que adherirse. Estas diferencias en la ubicación y sujeción de las garrapatas hacen que sea especialmente importante revisar las orejas de tu perro, tu gato, de tu mascota y la parte inferior de las patas de tu mascota para eliminar las posibles garrapatas que puedan haberse adherido. Las garrapatas se encontrarán en los lugares más ocultos de tu mascota. Prevención de garrapatas. La mejor forma de no tener que preocuparte por la eliminación de las garrapatas y las enfermedades que transmiten es proteger a tu mascota de ellas en primer lugar. Algunos productos para pulgas y garrapatas se pueden aplicar tópicamente, mientras que otros se usan como collares o se toman por vía oral. Consulta con tu veterinario qué opciones de control de pulgas y garrapatas serían las más seguras y efectivas para tu mascota. No dejes pasar esto porque las garrapatas traen enfermedades y aparte hacen la vida imposible de nuestras mascotas, porque todo el tiempo la están mordiendo y sacando su sangre. Así que ten mucho cuidado en ello. Como siempre, un placer saludarte. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, cuida a tu mascota. Hasta el próximo video.